¿Ya empezó? Hare Krishna, muy buenos días a todos, preparándonos aquí para salir al estante de Sankirtan. Y hoy vamos a ver Srimad Bhagavatam y un artículo, un ensayo muy bonito que fue editado en un libro en Brasil originalmente y en el Back to Godhead, que se llama, el título se llama El debate del aborto, de Srila Hridayananda Goswami Maharaj Acharya Dev, mi maestro espiritual. Pero antes de eso voy a leer el Srimad Bhagavatam, el texto 19 del capítulo 29. El señor Kapila explica el servicio devocional. De hecho, más adelante el señor Kapila describe la vida en el vientre, cómo el niño se desarrolla. También el Garbo Upanishad también lo explica y hay parte del Mahabharata también, lo que apenas se vino a comprobar con la iconografía moderna, vive todo el desarrollo, ¿verdad?, embrionario del ser humano antes de su nacimiento, así. Pero vamos a leer ya hemos dicho en otras partes, hemos leído, ¿verdad?, citas de la escritura del Bhagavatam. Rada, me pasa mi teléfono para volver a leer por lo que sea, de las escrituras, de muchas escrituras, de los Dharmachastras y en el Brahmanda Purana mismo Krishna dice, habla de este gran pecado. Pero vamos a leer primero el Bhagavatam. ¿Me pasa mi teléfono, Radha? Madharmano Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ok, voy a leer el sánscrito. Madharmano Guna Atai Purusa Sudha Asreya Purusa Syaya Savyeti Sutam Matra Gunajiman. Radita, ¿me trae mi teléfono, por favor? Rada, mi teléfono que está en la mesa. Aquel que posee plenamente todos esos atributos trascendentales y cuya conciencia, por lo tanto, está... ¿Me trae mi teléfono? Por lo tanto, estás completamente purificada, siente una atracción inmediata por mí con tan solo escuchar mi nombre o escuchar acerca de mis cualidades trascendentales. Significado de Srila Prabhupada. Al principio de esta instrucción, el Señor explicó a su madre que Mat una suti matrena, y con tan solo escuchar acerca del nombre, las cualidades, la forma, etcétera, de la suprema personalidad de Dios, la persona siente una atracción inmediata por él. Aquel que siga las reglas y regulaciones recomendadas en las escrituras logrará todas las cualidades trascendentales en plenitud. La relación con la materia nos ha hecho adquirir ciertas cualidades innecesarias y el proceso hasta aquí explicado nos permite liberarnos de esta contaminación, como se explicó en el verso anterior. Para cultivar cualidades trascendentales hay que liberarse de las cualidades contaminadas. Ungayanati Miranda, Sia Yananyana, Salakaya, Chaksurum, Militanyena, Tasmai Sigura Venamaha. Si Chaitanya Manovista, en esta pitan llena butale, soyan rupa kada mahian, dadati swapadantikan. Yaya si Krishna Chaitanya, Prabhunityananda, si Advaita Gadahar, si Vasadi Gora Bhakta Brinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ok, vamos a leer, esta es la revista crítica del Instituto de Estudios Filosóficos, que tuvimos la fortuna de elaborar más o menos 8 años allí y editar muchos artículos de Vaishnava Santos, entre varios. Y era una revista que pudimos colocar aparte de la academia local en Saltillo, que es una ciudad reconocida como ciudad académica en México, históricamente. Aparte, pues colocarla en muchas universidades de Latinoamérica, en España, en Europa, a través de la Universidad Internacional Euroamericana, y pudimos difundirla así ampliamente. Pues, su Santidad Kecha Baswami nos ayudó mucho en esto, y hablamos muy interesantes temas. Pero vamos a hablar aquí...
La valoración, ok, el debate del aborto. Aquí también editamos un ensayo que lo presenté en mi licenciatura de letras sobre, se llama La valoración de Dios y la conducta social moral a partir de la mordaza de Alfonso Sastre. Es un análisis filosófico sobre qué relación tiene la moral con la valoración de Dios. Sí, o sea que tiene, y es interesante que lo vamos a dejar pendiente. Vamos a leer el debate del aborto, página 26, por doctor Resnick, doctor Howard J. Resnick. Dice, obtuvo su licenciatura y maestría en filosofía por la UCLA, perdón, licenciatura en la UCLA, BI, su doctorado en la Universidad de Harvard. Ha fungido como profesor y expositor en la U de Berkeley y en las más importantes universidades de América, incluyendo Hispanoamérica, Europa y Asia, como Yale, Harvard, Oxford, lo mismo que en congresos internacionales, múltiple autor de libros y colaborador en diversas journals de humanidades. Vamos a leer así. Vamos a ver el debate del aborto, página 26. Un maestro que era el director de este Instituto de Estudios Filosóficos, a sus compañeros de la Facultad para Maestros, se llama Normal Superior, aquí es el Colegio de Maestros, se le dice normal, al maestro de ética, bueno, le dio esta revista, la leyó y por muchos años, no sé si ella se ha jubilado este profesor, le ponía a leer a todos los alumnos este ensayo de Sila Hridayananda Maharaj Acharya. Y vamos a leer así, voy a leer el abstract, dice así, está en inglés, lo voy a traducir a español. El tema del aborto ha surgido uno de los más grandes controversias presentemente. Este debate es centrado en la determinación del principio de la vida. Sin embargo, se ha demostrado que el concepto antropocéntrico de los pro vida es contradictorio y en un extensivo sentido extenso, porque este debilita la bioética, con el propósito de ampliar los horizontes en la búsqueda de herramientas que permitan definir el derecho a la vida. Exploraremos en la filosofía Vedanta de la India, desde que la definición de la propiedad del cuerpo juega un papel medular. Nosotros razonaremos este tema y también con base a las inferencias de que lleguemos, arribemos, presentaremos una posible solución para tal propósito. Tal solución implica la participación de los gobiernos, terminando con un análisis de la paradoja del concepto de secularización, debido a que este obstruye las raíces que permiten establecer una sociedad de valores y fortalecen así el aborto. Vamos a leer, dice así. Controversia, punto de controversia. El debate del aborto se centra generalmente en la búsqueda de una determinación precisa sobre el momento en que comienza la vida. Investigadores médicos distinguidos han argumentado que la verdadera y única vida humana comienza en el momento de la concepción, cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, ya que en este momento en el óvulo están presentes los 46 cromosomas necesarios para el desarrollo del cuerpo humano. Los que, los que, los que están a favor del aborto alegan que a pesar de que el código genético completo para la vida humana está presente en ese momento de la concepción, este código en sí no es un ser humano, sino solamente una precondición necesaria para la vida humana. O sea, es una lógica interesante esta, ¿no? Yo no sé, considero que aquí sería bueno recordarlas al famoso Aristóteles, ¿no? Y las falacias, ¿no? Y los sofismas. Porque si, por ejemplo, si yo destruyo una semilla, destruyo un árbol. Porque la semilla es el árbol, pero en una etapa diferente de desarrollo. Un niño es una etapa de diferente desarrollo de un adulto o de un anciano. Entonces, si yo mato a un niño, por ejemplo, de 5 años, estoy matando a un ser humano adulto también, porque es una parte nada más del desarrollo. Entonces, matar a un humano no nacido en una etapa de su desarrollo es matar a un ser humano. El que no tiene razonamiento, solo una falacia
cínica de negacionismo puede aceptar eso. Solo los seres humanos, insistiendo en que la vida humana comienza en el momento de la concepción, el movimiento antiaborto trata de motivarnos para que nos demos cuenta que el aborto significa matar, bueno, el movimiento antiaborto trata de motivarnos para que nos demos cuenta de que el aborto significa matar, pero matar a un ser humano en lugar de un animal, a un ave, o un insecto o un pez. Así pues, a pesar de que el movimiento se nombra pro vida, en realidad es pro vida humana. El que se mezclen los términos vida y vida humana revela una suposición perturbadora, que la vida no humana, por alguna razón, no es realmente vida. O si lo es, entonces por alguna consecuencia no es tan sagrada como la vida humana y por lo tanto no es digna de protección. Pero cuando estudiamos las diferencias entre la vida humana y las demás formas de vida, tales como la de los monos, las vacas, etcétera, observamos que la diferencia se ha limitado enteramente a la presencia de la inteligencia racional del ser humano. Así pues, si aceptamos que solamente la vida humana es sagrada, corremos el riesgo de otorgarle esa condición sacra a los seres humanos tan solo porque son más inteligentes que los animales. Ahora bien, admitiendo el principio de que los derechos legales son para los más inteligentes, entonces aceptaremos el principio de que una forma más inteligente de vida puede matar una forma menos inteligente. Así que con esta premisa podríamos sugerir, ¿por qué los seres humanos más inteligentes no pueden matar a los menos inteligentes? O sea que bajo esa premisa nos ayuda a pensar que también llegar a la eutanasia, ¿no? A través de ese concepto. Muy interesante estos puntos, ¿no? Ahorita no crean que es pro aborto este artículo, al contrario, pero vamos, ¿por qué se analiza esto? Vamos. Podemos alegar que los animales no pueden vivir en nuestro nivel de conciencia, pero una eminencia, es una persona muy eminente, muy erudita, podría llegar a alegar que ya que los seres humanos ordinarios no pueden vivir en su nivel de conciencia, comunicación o conocimiento, se les podría matar o incluso comer para disminuir la explosión demográfica, como la escasez de alimentos en el mundo. Los retardados, los ancianos, los enfermos y los parias de la sociedad serían especialmente elegibles para este destino. Eso nos lleva a qué conclusión. Estas son las horrendas conclusiones a las que en las que arribamos cuando tratamos de condenar el aborto mientras defendemos la matanza de animales. Muy interesante este tema, ¿no? Pero igual, si se defiende la matanza de animales y se apoya el aborto, es también completamente demoníaco, ¿no? Absurdo. Luego daremos una conferencia por qué. El veredicto de la filosofía Vedanta. Para aclarar un poco más las interrogantes que suscita el tema del aborto, por un momento volteemos nuestra visión hacia el oriente, en los textos filosóficos más antiguos del mundo, la sabiduría védica de la India. En el más importante de estos escritos, el Srimad Bhagavatam, observamos el siguiente comentario. Bajo la supervisión del Ser Supremo y de acuerdo con el resultado de sus actividades previas, el ente viviente o alma entra en la matriz de una mujer a través de la partícula de semen para adoptar un tipo de cuerpo en particular. Durante la primera noche el esperma y el óvulo se mezclan. En la quinta noche la amalgama se convierte en una burbuja. En la décima se desarrolla en la forma de una ciruela y después de eso gradualmente se transforma en un cuerpo de carne. En el curso de un mes se desarrolla la cabeza y al final de 3 meses aparecen las uñas de las manos y los pies, el vello del cuerpo, los huesos y la piel, así como el órgano reproductor y los demás orificios del cuerpo, es decir, los ojos, las fosas nasales, los oídos, la boca y el ano. Los sabios de los tiempos védicos parecían conocer con gran precisión cómo se desarrolla el embrión en la matriz. Sin embargo, el punto más importante que se menciona aquí es que el ente viviente o alma existe dentro del espermatozoide y se inyecta en el útero de la madre. Todo esto sucede bajo la supervisión de Dios y el resultado es la generación de un nuevo cuerpo material. Así que desde el punto de vista de la filosofía Vedanta, ente espiritual o alma, está presente incluso antes del momento de la concepción y qué decir después. En la actualidad existe un interés creciente en la doctrina de la transmigración del alma.
el concepto de que un alma ha caído al mundo material y está naciendo repetidamente de acuerdo con sus deseos materiales contaminados y que eventualmente debe regresar a su hogar con Dios, al mundo espiritual, es un concepto que tuvo gran aceptación entre algunos filósofos griegos tales como Platón y Pitágoras, así como también algunos cristianos de la iglesia primitiva, por ejemplo, Orígenes, San Tertuliano, Justino Mártir, etc. La pregunta que suscita esto es, ¿cómo se relaciona la transmigración del alma con el aborto? De acuerdo con la cita previa del Bhagavatam, es la ley de Dios que el alma eterna sea colocada en el semen del varón y luego se inyecte en la matriz de la mujer. Por lo tanto, de acuerdo con la sabiduría védica, la persona misma, el alma está presente incluso antes de la concepción y ciertamente después. O sea, lo que se desarrolla dentro del vientre de la madre es la cubierta exterior de una persona, un alma eterna. Y nadie tiene derecho en ninguna etapa del desarrollo embrionario de sacar sin misericordia el alma del útero de donde Dios la ha colocado. En otro texto védico, el clásico Bhagavad Gita, escrito hace 5.000 años, observamos una analogía sencilla. Tal como una persona se pone ropa nuevas, se pone nuevas vestiduras, desechando las viejas, de forma similar el alma o yo consciente acepta diversos cuerpos materiales, abandonando los viejos. Bhagavad Gita 2.22. Desdichadamente, la idea de que el yo es únicamente el cuerpo físico, a priori se ha infiltrado en todos los niveles de la sociedad moderna, incluso hasta corromper los supuestos aspectos religiosos. Esta ceguera espiritual debilita muy seriamente las corrientes antiaborto que proponen la santidad de toda manifestación de vida. En realidad, cada uno de nosotros es un alma espiritual eterna y no el cuerpo material burdo que la cubre. Toda forma de vida, ya sea un ave, insecto, pez, mamífero, planta o el bebé no nato, alberga una persona o alma individual en su trágica aventura de transmigrar de un cuerpo a otro por el universo material. Por lo tanto, toda forma de vida es sagrada y nunca se le debe matar caprichosamente. Es por eso que el único fundamento espiritualmente consistente para aquellos que defienden la preservación de la vida, o sea, los pro vida, sería una concepción firme basada en la sacralización de toda manifestación de vida, asentada en el conocimiento de la presencia del alma en todos los seres vivientes. A veces nos enorgullecemos de nuestra moralidad y sacrificio personal por un principio más elevado pro vida, pero si no aceptamos la condición sagrada de toda vida, si no, no estamos dispuestos a hacer el esfuerzo de investigar la naturaleza verdadera del alma, entonces nuestros argumentos tendrán la semilla del ateísmo, que es el factor medular que destruye toda la moralidad. El verdadero problema actual no es el asunto del aborto. Del asunto del aborto es que este representa la manifestación más dramática del debate entre el materialismo y el espiritualismo. Entre otras palabras, el ateísmo contra el teísmo. Y sí hay pruebas, como en otras conferencias que hemos dado, sí le voy a poner ahí los links, de que en realidad los académicos han descubierto que el movimiento antiaborto y todos esos movimientos pertenecen a lo que se llama hoy el marxismo cultural, sí, la ideología de género, el LGTB, todo eso, ¿verdad? El feminismo, todo eso es parte de, son peones del marxismo cultural y que es ateísmo y que tiene como, luego vamos a una conferencia sobre ese tema. Somos propietarios del cuerpo, una persona santa, alguien consciente de su posición constitucional como alma espiritual, sirviente de Dios, reconocerá a Dios como el verdadero propietario de todas las cosas, por lo que esta persona usará todo lo que tiene, incluyendo su cuerpo y mente, en el servicio del Señor. A pesar de que muchas mujeres neciamente dicen ser propietarias de sus cuerpos y que por lo tanto tienen derecho a matar a sus bebés no natos, el hecho que ninguna de ellas puede protegerlo cuando por ley de Dios es forzada a salir del cuerpo en el momento de la muerte. El cuerpo, o sea que ahora la muerte ya no puede proteger su cuerpo, no es dueña del cuerpo, es de la naturaleza. El cuerpo lo crea la naturaleza material bajo la supervisión de Dios. Así que, ¿cómo es posible que alguien afirme que es dueño de su cuerpo? Es interesante señalar cómo el concepto de que el cuerpo pertenece a un individuo está basado en la doctrina falsa de un mundo centrado en el hombre. Es triste decirlo, pero esta idea, el antropocentrismo,
tiene sus raíces en las tradiciones de las mayorías de las denominaciones religiosas modernas, que nos enseñan que la principal actividad de Dios es proporcionar felicidad a los seres humanos, cuidarlos y recompensarlos o castigarlos. Así pues, la religiosidad occidental define la identidad de Dios en términos de nuestra propia vida. Nosotros somos los sujetos, somos los ejecutores, disfrutadores y sufridores. Y Dios tan solo controla el destino futuro. De esta manera, incluso nuestros supuestos conceptos religiosos están centrados en el hombre, no centrados en Dios. No vemos a Dios como el disfrutador supremo de todas las cosas. No vemos exclusivamente el universo como existente para el placer de Dios. Por consiguiente, nuestras tradiciones religiosas no tienen el poder de establecer una sociedad con principios morales genuinos. Los textos védicos clasifican este tipo de concepción religiosa como Kaitava Dharma, es decir, religiosidad engañosa. Sin duda, la meta del cristianismo, el judaísmo, islamismo, hinduismo y todas las otras religiones genuinas es el amor a Dios. Pero el amor implica servicio. El que en verdad ama a Dios lo aceptará como el propietario y disfrutador supremo y no pensará tontamente que Dios tiene por objeto acatar nuestras órdenes. Si las personas tienen una verdadera conciencia de Dios, entonces podrán, si las personas tienen una verdadera conciencia de Dios, entonces podrán aceptar el autosacrificio, la abstinencia, la fidelidad. Esto eliminará la mayor parte del problema que el movimiento antiaborto está tratando de combatir. Posible solución. Es evidente que la causa fundamental del aborto es la muy propagada tendencia hacia la promiscuidad, la cual es el resultado de la ignorancia de los principios espirituales básicos. A menos que demostrativamente se concientice en forma liberal, pluralista y filosófica sobre el verdadero propósito de la vida humana, que es la de revivir nuestra eterna relación amorosa con Dios como parte de todos los niveles de educación, de los medios de comunicación, continuarán las obsesiones por el sexo ilícito y por consiguiente será muy difícil detener el aborto. La sociedad moderna ha malentendido completamente esta gran responsabilidad de la vida humana. Tanto nosotros como los animales necesitamos alimento, sexualidad, sueño y protección, pero solamente los seres humanos tenemos la inteligencia para comprender a Dios y para resolver los verdaderos problemas de la vida, a saber, el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. La obsesión moderna por el sexo y las atrocidades que se cometen como resultado de ello para deshacerse de los bebés no deseados tan solo demuestra la degradación de la sociedad. Nosotros nos distinguimos de los animales por nuestro amplio conocimiento que nos permite ser espirituales y filosóficos para comprender a Dios. Un cerdo o un perro no puede comprender su existencia, a pesar de que un cerdo o un perro puede tener sexo, comer, beber y estar satisfecho con tan solo eso. Incluso ellos pueden defenderse, pero no pueden servir a Dios y aceptarlo como el supremo disfrutador de todas las cosas. Si pensamos que la religión tan solo existe para obtener bendiciones de Dios en la forma de prosperidad y placer material, estamos adoptando sutilmente la misma mentalidad que los animales que no comprenden a Dios. Responsabilidad gubernamental, subtítulo. Esto debe implicar un cambio de conciencia en los líderes que dirigen nuestra sociedad. ¿Cómo es posible que en la Unión Americana, hombres cuya comprensión filosófica está al nivel de los monos y perros, pero por su espíritu de promiscuidad, se les permita formular leyes que violan las leyes universales impuestas por Dios? ¿Cómo puede progresar una nación cuando se le permite a hombres que son menos que animales sentarse en el tribunal superior y autorizar a las madres jóvenes que asesinen a sus propios hijos no natos? Por lo tanto, a través del proceso democrático se debería reemplazar a esos hombres que son menos que animales por seres humanos verdaderos que conozcan filosóficamente a Dios y respeten sus leyes. Solo así habrá verdadera paz y armonía entre los seres vivientes. El Estado secular, su título. Esto nos trae al último punto de nuestra discusión. El tema es muy profundo e importante hoy en día. Me gustaría delucidar bastante sobre esto, pero tal vez puedo tocar ciertos puntos. Se ha creado principalmente en Occidente en los últimos siglos antropocéntricos
una dicotomía muy artificial y completamente ilógica entre la razón y la espiritualidad. Es una dualidad que no proviene de la lógica, ni del pensamiento, ni del raciocinio objetivo, sino más bien proviene de una lucha específica histórica entre una religión en particular y un movimiento materialista singular. Esta lucha entre el cientificismo materialista y las iglesias europeas, debido a esa lucha histórica, se ha hecho por imponer artificialmente sobre todo pensamiento humano ese concepto de conflicto entre religión y filosofía y ciencia. O sea, que hay una esfera objetiva y materialista y otra subjetiva y mística. No obstante que, no obstante que es un concepto que no se le puede sostener para nada, digamos por lógica objetiva, sino que es una cosa más bien particularmente histórica. Para dar un ejemplo de cómo esa polaridad es muy, que es muy artificial, recordemos que en los países democráticos habla mucho de la democracia, que tiene como base la igualdad de los seres humanos. Pero si nosotros no fuéramos iguales, ¿por qué existe la democracia? En los Estados Unidos se habla mucho de igualdad. Lo irónico de eso es que la igualdad es una cosa totalmente metafísica. O sea, desde el punto de vista del empirismo, no existe tal cosa. Es un fantasma completamente metafísico. Pues si queremos ser empíricos, podemos darnos diferentes tipos de pruebas, tanto físicas como intelectuales, y resultados mostrarán sin duda que todos somos completamente desiguales. Entonces, si físicamente no somos iguales, mentalmente no somos iguales, intelectualmente no somos iguales. ¿En qué sentido somos iguales? Obviamente que espiritualmente somos iguales. Entonces la igualdad no es un concepto científico, sino algo metafísico. O por ejemplo el valor de la libertad, cosas así que son conceptos totalmente metafísicos. Inclusive todo el concepto de ley y orden es metafísico, porque según la ciencia materialista no hay tal cosa como bueno y malo, ni la supervivencia es buena, porque si no persiste un ser viviente, por lo menos continúa otra combinación de elementos. Entonces el hecho que formemos sociedades, que tenemos conceptos de bueno y malo, correcto e incorrecto, que aceptamos conceptos como igualdad y justicia, pero ¿qué es justicia? Cualquier cosa que sucede es justo desde el punto de vista de la física porque sucedió. Pues si no obedeciera a leyes naturales, entonces ¿cómo puede suceder? Y digamos que no existe nada dentro del universo, sino solamente elementos propios del universo, por lo que no puede existir nada que sea justo o injusto, en el sentido de que nada puede suceder sin obedecer las leyes naturales, porque si no obedece las leyes naturales, ¿cómo puede acontecer? Por lo tanto, si queremos formular otro concepto de justicia más allá de una definición puramente física, donde cualquier cosa que sucede es justa, porque sucedió bajo tales leyes físicas, y si queremos decir que una cosa puede suceder sin ser justo, inmediatamente abrimos otra dimensión que es la metafísica, que es la dimensión ética o la dimensión de moralidad, algo totalmente metafísico. Entonces, ¿cuál sociedad puede funcionar sin aceptar un concepto de moralidad? Sin moralidad, ¿cómo podemos escribir constituciones? ¿Cómo podemos hacer resoluciones? ¿Cómo podemos hablar de la reforma, los insurgentes, los niños héroes? Todo eso es totalmente metafísico, en el sentido que se puede explicar únicamente saliendo de la plataforma de explicaciones empíricas. O sea, si nos quedamos en esa dimensión de ciencia empírica, ni se puede hablar de esas cosas, y mucho menos explicarlas. Por lo tanto, vivimos constantemente una dimensión metafísica, pero aún así, por pura mala voluntad, queremos negar la fuente de la metafísica que es Dios. Además de eso, si creamos leyes que son diferentes de las leyes de Dios, son inútiles en cualquier manera. Digamos que son ejercicios de futilidad. Por lo que yo diría que el Estado moderno secular es tanto un fracaso como una hipocresía. Y actualmente la división completamente artificial entre la ciencia y la ciencia metafísica, por ejemplo, en los Estados Unidos, esa idea de que los científicos son los únicos objetivos ya pasó de moda en la academia. Es un concepto completamente anacrónico, pues ya se reconoce que es absurdo, a razón de que sin valores, sin sostener ciertos valores, no puede haber propósitos. ¿Y cómo puede tener un propósito sin un valor? Porque un propósito es exactamente ese esfuerzo que se lleva a cabo para alcanzar una meta, que se valoriza, o sea, un objetivo. Y si dichos propósitos y objetivos, ¿cómo podemos emprender investigaciones científicas? Toda investigación científica tiene un objetivo, si no, no es científico. Tenemos que así parte, ¿no? El objetivo de la investigación. Otra cosa, el hecho de que es típico del pensamiento secular
que convierte al ser humano en un animal que trabaja y que consume, la sociedad de consumidores y productores. Para los líderes del mundo eso está muy bien, que los seres humanos se vuelvan bueyes, burros, que trabajan duro para enriquecer a unos cuantos y que no desarrollen su espíritu filosófico, racional y espiritual, lo que demuestra que la sociedad secular moderna es un fracaso, pues inhibe el fundamento de toda moral y ética que sostiene el respeto por la vida y por consecuencia incita el aborto. Muy interesante, ¿eh? Es para hacer una tesis doctoral de filosofía sobre la axiología, los valores. Y nada más para terminar voy a leer estas citas de las escrituras, ¿verdad? Hay muchas, de hecho, hay muchas citas en las Shastras de que explican lo pecaminoso que es todo esto, de ese pecado tan bárbaro, tan bárbaro, ¿no? Tan demoníaco, ¿no? Vamos a ver. Muy bien, vamos a leer las citas de las escrituras. Ah, me están preguntando aquí para Prabhu Chitrak, es que me dicen que por qué no se ha subido en comunidad Vaishnava la segunda y tercera parte de Cristo y Krishna, que porque de fe es más difícil compartirla. Bueno, Prabhu Chitrak, que probablemente nos esté escuchando, él se encargará, él se encargará de hacerlo, él es el que hace eso. Muchas gracias, le vamos a avisar como quiera. Ok, Krishna está contra el aborto, es azul, manda las escrituras esto. El pecado acumulado por un aborto es 2 veces mayor que el pecado cometido de matar a un brahmana. No hay expiación para este pecado. Para hasta el Smriti 240. Según este Dharma Shastra, en el 1.24, está destinado específicamente para Kali Yuga. El aborto voluntario y el odio al marido son grandes pecados en la mujer sin ninguna expiación. Garuda Purana 1.105.48. El que provoque el aborto, saque una ciudad, mata una vaca o estrangula a un hombre, va al infierno de Roda. Vishnu Purana 2.6. Así, hay muchas citas, ¿verdad? Y dice, hay muchas citas. Dice, Prabhupada dijo, en este verso se debe prestar atención a la palabra Bala Hatya Hatha Prabha. La práctica de matar niños ha existido en la sociedad humana desde hace mucho tiempo, desde tiempo inmemorial, pero en épocas pasadas era muy poco frecuente. Sin embargo, hoy en día, en la era de Cali, es muy común la práctica del aborto, que consiste en matar a los niños dentro del vientre de la madre. A veces se llega incluso a matarles cuando ya han nacido. La mujer que lleva a cabo esa horrible actividad pierde normalmente todo su lustre corporal. Bala Hatya Hatha Prabha. También es de señalar que las damas que cometieron el pecado de envenenar al niño estaban muy avergonzadas, conforme a las indicaciones de los brahmanas, tuvieron que someterse a expiación por haberle dado muerte. Toda mujer que alguna vez haya realizado un pecado tan infame debe expiar eso. Hoy en día, sin embargo, nadie somete a expiación. En esa circunstancia, las mujeres responsables del crimen tendrán que sufrir en esta vida y en la siguiente. Aquellas almas sinceras que escuchen este relato deben abstenerse de esa actividad de matar niños y deben expiar por sus actividades, por sus actividades pecaminosas, emprender el proceso de conciencia Krishna con toda seriedad. El canto del Mahamantra Hare Krishna sin ofensa sirve sin duda de la expiación inmediata por todas las actividades pecaminosas. Sin embargo, no hay que incurrir de nuevo en esas actividades, pues eso sería una ofensa, sería la séptima ofensa. Hay muchas citas de eso, es sumamente pecaminoso, sumamente pecaminoso. Bueno, vamos a parar aquí. Preguntas en los comentarios. ¿Rada alguna pregunta? Bueno, pues les deseamos feliz año gregoriano, feliz año nuevo gregoriano. Que Dios los llene de muchas bendiciones para que lleven a cabo todos sus proyectos, ¿verdad? Y puedan superar todos los obstáculos y dificultades, ¿verdad? Y podamos así seguir expandiendo la conciencia de Krishna a todas las almas en el mundo. Ya, sí, la Prabhupada aquí, ya, Simat Bhagavatam aquí, Sila Granda Maharaj aquí, ya.